Muchas gracias por estar acá y por ayudarnos a los periodistas y responsables de instituciones de prensa a comprender mejor la evolución de nuestra sociedad contemporánea. Felicitaciones por eso, porque sea en el Perú el que acoge por primera vez este encuentro iberoamericano de sociedades civiles, es la 14ª vez, primera vez en nuestro país. Nos tocan a nosotros hablar sobre medios de prensa responsables y sociedad civil. Responsables quiere decir que dan respuestas, que dan cuentas, que tienen códigos y que funcionan de acuerdo a ciertas reglas. La regla básica que decide la respetabilidad de un medio de prensa es someterse al imperio de la verdad, es decir, dar cuenta de lo que verdaderamente sucede en la vida de las personas y en las sociedades. Este, naturalmente, es un tema que ha merecido desde el primer momento críticas, porque sabemos que en todas las sociedades ha habido siempre órganos de prensa que no respondían a ese criterio básico. Algunos historiadores consideran que en Europa la prensa independiente estuvo precedida por el ejercicio crítico que hacían a los poderes reales los bufones, una institución muy larga, porque existe desde la Edad Media, desde el siglo X por lo menos, hasta el siglo XVII. El último bufón francés en la corte de Luis XIII, por ejemplo, desapareció porque se descubrió que cobraba dinero de ciertas familias para no hacerlas objeto de sus mofas. De manera que el tema de la corrupción existe desde antes que haya habido prensa independiente en los países europeos. En nuestra sociedad peruana tenemos una prensa independiente desde la época colonial, en cierta medida. Raúl Porras Barrenechea sostiene que la primera manifestación de crítica informativa al poder virreinal fue ejercido por un campanero de una iglesia de Lima que tocó a rebato cuando no estaba previsto para denunciar que el virrey Amat estaba escapándose para verse con la Perricholi. Según Porras Barrenechea, es la primera vez que en nuestro país, el Perú, hay una manifestación pública de una denuncia a un mal comportamiento del digamos, poder político. Felizmente que entre tantos ha corrido mucha agua bajo nuestros puentes, poca en Lima en realidad, pero en fin, y disponemos de instituciones vigorosas y de códigos que los periodistas y que los medios responsables respetan. Por eso es un honor para mí presentar esta mañana a Ana Augusto Álvarez Rodríguez, a mi izquierda, presidente del Instituto Prensa y Sociedad IPIS. Junto a él, Bernardo Roca Rey, presidente del Consejo de la Prensa Peruana. Junto a él, Milagro Salazar, directora de un medio digital de investigación, Convoca.p. Y tenemos al señor también Alfredo Viñolo, presidente de la Fundación de Ética Periodística, que van a formular en algunos minutos cómo ven el ejercicio de sus responsabilidades institucionales y luego haremos un intercambio entre los cuatro. Comenzamos en el orden en que estamos sentados, de manera que la palabra la tiene Augusto Álvarez Rodríguez, de IPIS. Por unos 3 minutos, una posición inicial. Bueno, Fernando, muchas gracias. Quiero agradecer la invitación que nos hacen y creo que es un buen momento para pensar en el papel que está cumpliendo la prensa en el Perú, particularmente en momentos que son particularmente complejos, porque se pensaba que en el Perú ya estaban estos temas de derechos como el de la libertad de información, la libertad de expresión, que ya estaban superados, que no había que discutir. Fernando, te regalo este micrófono. Que ya no había que eran temas en los cuales ya estaban dados y no había mucho que pelear y defender por ello.
Y, por ejemplo, yo presido IPIS desde el año 2012 o 2010, no me acuerdo, y los temas principales que nos parecían eran aquellos vinculados a mejorar la calidad del periodismo en el Perú y cómo generar de diversas maneras, a través de concursos, de premiaciones, de capacitaciones, de mejorar la libertad, la calidad del periodismo peruano, asumiendo que el tema de libertad de expresión estaba asegurado, etcétera. Pero como no sabemos y como nos lo recuerda la realidad permanentemente, la libertad de expresión se debe defender permanentemente porque los riesgos están a la vuelta de la esquina. Y lo que ha venido pasando en el Perú, particularmente en el último par de años, es una serie de hostilizaciones por parte del poder político hacia los medios de comunicación y hacia el ejercicio de la prensa y del periodismo, en el cual se han planteado agresiones y ataques desde diversos lados. Y esto tiene, creo que nombre propio, con algún par de partidos políticos establecidos en el Congreso de la República que conforman la mayoría, que son el Partido Fuerza Popular de la señora Keiko Fujimori y el Partido Aprista del señor Alan García, que han estado diseñando políticas desde hace un par de años por lo menos para hostilizar a la prensa en el Perú, sea desde el lado de agresiones como la ley que se conoce como la ley Mulder, que es la de prohibir la publicidad del Estado, hasta una serie de intervenciones de no asegurar la transparencia en el acceso a la información. El Perú fue un país que avanzó mucho hasta el año 2002 en términos de liderazgo regional por la transparencia y el acceso a la información pública, pero desde entonces nos hemos quedado muy atrás. Y hoy en día estamos casi a la cola en la región con respecto a estos temas y nos han superado muchísimos países como México, como Brasil. Pero lo bueno de todo es que la prensa, a pesar de ello, lo que ha sido capaz es de unirse en la parte central del periodismo, la mayor parte de periodistas, para defenderse de esta agresión que ha habido por parte del poder político, y creo que lo está haciendo razonablemente bien, en términos de defender principios básicos de libertad de expresión. Y creo que ahí van avanzando las cosas. Y uno va viendo en este camino, y voy a culminar porque me interesa escuchar a mis colegas y luego quizá departir y debatir, y ojalá haya discrepancias para exponer puntos de vista distintos. Creo que está muy claro de por qué el poder político hostilizaba a la prensa. Y es porque lo que no quieren es que se destapen una serie de hechos de corrupción que están ocurriendo y que se están revelando en el Perú de manera muy profunda. Los ataques han venido directamente hacia a los sectores que tenían la mayor capacidad de revelar, de destapar los casos de corrupción, donde estamos teniendo problemas de corrupción profundos en el Perú. Y miren, esta encuesta que se hace cada 2 años, que se hace desde Estados Unidos, desde Canadá hasta Chile, y se pregunta a la población en cada país cuál cree que es el principal problema que hay en su país. El Perú sale con la tasa más alta de los ciudadanos que creen que el principal problema es la corrupción, con 29%. En Brasil es solo el 19%, donde tienen un problema aparentemente desde ahí donde exportaban mucho de la corrupción para toda la región. Y esto revela lo que está pasando en el Perú con una sociedad civil que está harta de lo que está pasando con la corrupción en el Perú, donde se ve que tenemos una justicia que, con excepciones, por supuesto, pero se ve que está infectada de una putrefacción enorme y en colusión con el poder político. Y desde ahí se ha venido estableciendo un mecanismo en el Perú de corrupción judicial y política para mantener y para judicializar la política en favor de intereses particulares. Esto se está destapando y creo que una novedad importante, buena que ha habido en el país es que ha habido un presidente como el presidente Vizcarra que mucho tiempo no se veía defendiendo a los periodistas que hacían los destapes de corrupción, cuando la mayoría en el Congreso quería atacarlos e investigarlos, cuando el Ministerio Público quería ir a allanar sus oficinas para quitarle las pruebas, así de grotesco ha sido en el Perú. Y lo que creo que ha habido es trabajo de los periodistas, y el presidente en ese sentido ha jugado un papel importante en defender a estos fiscales, a estos periodistas frente a esta agresión. Y lo que está sucediendo en el país en estos días con los referéndums y todo eso, lo que está expresando es un hartazgo de la gente, y creo que la sociedad civil y la calle en particular va a jugar un papel excepcional para poder ayudar a que el país se limpie un poco y sobre todo a defender la libertad de expresión. Señor Bernardo Rocarrey. Bueno, gracias, Augusto. Es un
Es realmente grato estar al lado de Augusto porque ya dijo todo mi mensaje, muy minuciosamente, o sea, ya me queda poco por decir. Bueno, en todo caso, lo último que has hablado es de la CAN. Les comento que el día lunes estaba en la CAN, en la PCM, en el Palacio de Gobierno, y por recordar cosas, era realmente lamentable la discusión. Hay un fiscal, para aquellos que no están acá en Lima, hay un fiscal que es cuestionado por corrupción, y el debate se centra en ese momento si el fiscal debe estar o no debe estar ahí. Bueno, después de muchos, no sé, diría yo, muchos párrafos legales citando la Constitución y cosas por el estilo, la representante del Congreso, que no viene aquí quién es, porque son muy parecidos, ponía argumentos realmente fuera de contexto, de si el primo del esto era padrino del hijo de no sé quién, porque entonces cómo era posible que el fiscal Pablo Sánchez fuera el compadre del otro, cosas así que no. Mi argumento en ese momento, lógicamente, es: no me traigan el Congreso a la CAN, o sea, estamos hartos. Nosotros como periodistas tenemos que leernos todas estas cosas antes de ser publicadas. Me parece horrible. Y bueno, siguiendo la nota, al final quise hacer una intervención muy breve y muy precisa. Yo, como no soy abogado, veo las cosas como periodista. Y soy periodista desde los 17 años. Y para mí lo único que estoy pensando y mirando es cómo va a ser mi titular mañana. Y mi titular no puede ser sino otro, no puede ser otro, sino la CAN, de alguna forma, excluye al fiscal por anticorrupción, porque esa es la Comisión Anticorrupción. Y si tiene un delito de corrupción o está implicado en un delito de corrupción, es obvio que no puede estar. La institución sí, él no. Ese tipo de discusiones son las que quiero obviar en este momento, y voy a tratar de complementar lo que dijo Augusto con una parte anterior. Esta es una historia, como la mayoría de las historias, que se repite, son cíclicas. Hace 18 años los canales de televisión habían sido no expropiados, en esta oportunidad fueron comprados, maniatados o simplemente algunos, uno, al menos recuerdo en este momento, que fue arbitrariamente confiscado, era la palabra más o menos. En todo caso, yo tenía un proyecto y lo empecé a realizar para hacer un pequeño canal de televisión, que era el Canal N, que era un canal de noticias, el primer canal de noticias de 24 horas que había en el Perú. En la agenda sí tenía, lógicamente, el luchar por los valores que se están perdiendo, el tema democrático. Y se hizo la labor. Y el 14 de septiembre del año 2000 salieron los videos de Curi Montesinos, lo que llamaron los Vladivideos. Es interesante porque 18 años después estamos en lo mismo. Y es interesante porque el 14 de septiembre, el día de mi cumpleaños, y yo pensaba pasarlo fuera del Perú, era un día ideal para pasar los Vladivideos. Era tan ideal que el pasarlo fuera del Perú implicaba que no me llevaran inmediatamente a la cárcel, sino que pudiera seguir dirigiendo un tema anticorrupción fuera del Perú como resistencia. La verdad es que en esos días estuve visitando, no sé, desde Monsieur Colombani, que era el director de Le Monde, hasta los directores de, me parece que estaba con País, La Vanguardia, en fin, estuve con todos los directores que pude encontrar, invitándolos a ser parte de un directorio virtual, un directorio que se iba a reunir solo si nos confiscaban el canal. Bueno, estas historias no las he contado muchas veces, son tal vez para las memorias, pensando que la reconciliación era el camino debido y hasta las había tratado de olvidar. Pero visto lo que está ocurriendo ahora, lo traigo a la memoria.
Lo traigo porque en este momento es una herramienta de lucha, de batalla. Es lo que el pasado nos enseña, lo que tenemos en este momento que de alguna forma adelantar. Y indudablemente hay que ponerle algo más de innovación, posiblemente hay muchas cosas. El tema de las redes sociales, que lo mencionaré tal vez después, que es un fenómeno que piensan que es, o sea, se mira como un fenómeno contemporáneo de última hora, cuando es un fenómeno que viene ocurriendo hace millones de años, desde que la civilización es civilización. Y bueno, de esa forma, ¿te parece que...? ¿Sí? Has hecho una muy buena presentación de los problemas en su conjunto. Para la próxima intervención te preguntaremos sobre redes sociales. Preciso para los extranjeros que la CAN es la Comisión de Alto Nivel contra la Corrupción, que es una entidad creada por ley y que reúne a funcionarios públicos, presidente del Consejo de Ministros, pero también a representantes de los gremios y de la sociedad civil, que es nuestro tema justamente acá, razón por la cual han hecho muy bien Augusto Álvarez Rodríguez y Bernardo Roca Rey en mencionar a esta entidad, la CAN, que ha tenido efectivamente en un conflicto, digamos, grotesco el lunes pasado. La palabra la tiene ahora Convoca.p, que acercándonos al tema planteado por Bernardo, redes sociales, precisemos que es un órgano de investigación periodística digital. Milagros Salazar tiene la palabra. ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias por la invitación, por estar aquí, Armando, y a las organizaciones que han hecho posible este encuentro. En este contexto que se ha mencionado de los ataques a la prensa, al periodismo, yo quisiera partir haciendo una pregunta básica que nos recuerda aquellos aspectos fundamentales del deber periodístico y que en este contexto nos presenta desafíos concretos. La pregunta con la que quisiera partir es cómo podemos contribuir de manera responsable los medios de comunicación para consolidar la democracia, no obstante a situaciones de polarización y de ataques que acá se ha mencionado. Lo primero es que sabemos en el deber ser del ejercicio periodístico que la información tiene que ser confiable, relevante y de calidad. Y en este contexto, más aún, de destapar los hechos de corrupción, que en los últimos años, estos hechos desde Lavallato, en realidad siempre han habido, de años acá se han mencionado los Vladivideos, pero me refiero sobre todo a los hechos últimos desde el 2015, por ejemplo, con el caso Lavallato, el caso ahora de los audios de la corrupción, este desafío de poder entregar piezas periodísticas que permitan revelar hechos ocultos al ciudadano es cada vez más indispensable y más necesario, pero no solo los hechos en sí mismos, sino también cómo a veces se trata de ocultar estos hechos y quiénes están detrás de que se oculte esta información, porque los ciudadanos merecen sacar sus propias conclusiones y también es como contar el detrás de la historia y que creo que cada vez más es indispensable en el ejercicio periodístico hacerlo innecesario. También consideramos que con información que sea accesible para los ciudadanos en el sentido, información que esté cada vez más cerca de la gente, para que pueda tomar sus propias decisiones y tenga espacios de expresión reales, más allá de los ataques, y porque en las redes sociales sí, vemos que hay ataques a veces a los medios cuando no comparten la opinión del medio o la información puede ser incómoda para digamos, el líder político que sigue ese ciudadano. Sin embargo, desde la experiencia de Convoca, cuando hemos dado información y más información a los ataques, ¿no? En respuesta a los ataques, ha sido una manera muy eficaz de poder contrarrestar esos ataques. Otro aspecto creo que tiene que ver con, no obstante a la falta de transparencia o a las puertas que se van cerrando para que la información sea más transparente y que yo quiero citar un ejemplo concreto, me invitaron
a dar una capacitación, ¿sí?, en el Congreso sobre por qué era importante que el Congreso sea transparente y pudiera publicar información para que los ciudadanos puedan acceder y los periodistas puedan acceder a esa información también. Y en efecto había una gran presencia de asesores y gente, digamos asesores, sí, de los congresistas de Fuerza Popular, en donde claramente veían a la transparencia como un enemigo y lo mencionaban en esos términos, y también a los periodistas como enemigos en estos términos, y no había forma de que se encontrara a la transparencia como un valor para construir, más bien, y contribuir, y eso me resultó bastante sorprendente. Y uno de los planteamientos, recuerdo, de los participantes en el taller era que debería haber menos acceso a los datos, porque si no la prensa va a acceder a esos datos y va a hacer público algo que no les va a convenir. En esos términos se planteaba el asunto. Pero sin embargo, no obstante a ese contexto, creo que el periodismo debe ser transparente en los métodos, sobre los métodos de su trabajo y también sobre sus fuentes de financiamiento. Creo que eso es muy importante en respuesta a ese contexto que uno está viviendo en estos momentos. Nosotros creamos Convoca, en respuesta a esta situación, creamos Convoca hace 4 años, un grupo de periodistas y programadores, y somos un medio digital de periodismo de investigación que formamos parte de todo un movimiento en América Latina de nuevos medios que están siendo liderados también por mujeres, y que es interesante ver cómo en este contexto, en respuesta a ello, trabajamos en alianza y en red, con otras organizaciones de sociedad civil, universidades, con medios de comunicación en Latinoamérica también y en otros países, Europa y también en otros continentes. Y quiero citar algunos casos en este contexto electoral, porque estas alianzas también se dan no solo a nivel, digamos, con medios de otros países, sino también a nivel local y a nivel del interior del país. Por ejemplo, hemos lanzado un proyecto que se llama el verificador de las promesas de los candidatos, y hicimos una revisión de los planes de gobierno en Arequipa, de los candidatos al gobierno regional de Arequipa, más de 300, 400 promesas de los candidatos, y ahí se formó una alianza entre 5 medios de comunicación en el sur del país. Por ejemplo, está la filial de RPP, está la filial de La República, está Correo, el diario El Búho y una radio local, ¿no? Entonces, esa alianza hace posible que en simultáneo publiquemos un contenido de alta calidad para los ciudadanos. Está esta experiencia de la plataforma de investigación periodística que se llama Audios de la Corrupción, donde nos hemos unido 4 medios de comunicación, el diario La República, Huayca, Ojo Público y Convoca, para poder escuchar más de 60.000 audios, donde bueno, se escuchan las conversaciones de los magistrados, los jueces que están implicados en todo este caso de los cuellos blancos del puerto, que ha sacudido últimamente la opinión pública, y que no podríamos nosotros, un periodista o solo un medio, escuchar más de 60.000 audios, cuando en realidad unirse es indispensable para poder revelar la verdad. Y eso es un gran aprendizaje y una necesidad. Ya no podemos ser lobos esteparios o trabajar de manera aislada para destapar esto. En una mayor escala, en Convoca hemos formado una red que se llama Investiga Lavallato, donde participan más de 20 periodistas de 15 países de América Latina y África para investigar el caso Lavallato, y eso es necesario porque la corrupción es transfronteriza y nosotros también necesitamos renovarnos y hacer investigaciones de ese tipo. Para poder también acercarnos más a la gente, es importante explorar diversos formatos para estar cerca de las personas, dándole la información necesaria. Y nosotros, que somos un medio digital, hacemos aplicaciones web. Tenemos un laboratorio de innovación para hacer las aplicaciones web, en donde en muchos casos nos hemos preguntado ¿cómo hacemos para llegar a los sitios donde no hay internet o el internet en la Amazonía es tan lenta, y de qué manera estas personas pueden acceder a la información?
Esas son preguntas indispensables que como periodistas debemos hacernos, porque si la información no está en manos de la gente para que tome decisiones sobre sus destinos, entonces no estamos terminando de cumplir con nuestro objetivo, nuestra misión. Y en las aplicaciones web que nosotros hacemos, privilegiamos que sea una aplicación más rápida, digamos, donde el internet sea lento, es decir, que sea una aplicación no cargada de diseños o de hermosa, preciosa, o sea, privilegiamos que sea más accesible que en términos, digamos, de cómo se ve, porque que lo que queremos es que sea más cercana a la gente. Y tenemos aplicaciones donde más del 60% de nuestros usuarios son gente del interior del país, y eso a nosotros nos sorprende y realmente nos alienta, ¿no?, a seguir trabajando en esa línea. Para terminar, quería mencionar solo dos cosas, que somos conscientes que solo un grupo de periodistas, como los que formamos parte de Convoca, empezamos 2, ahora somos 18, hemos crecido en estos 4 años, y es haciendo escuela. Y lo que hacemos es que hacemos programas de formación en periodismo de investigación, hacemos cursos y hacemos cursos que son gratuitos y otros que son pagados. Y los ingresos de esos cursos sirven para hacer más periodismo de investigación, donde ellos mismos se involucran para desarrollar los proyectos. También estamos trabajando en buscar un modelo sostenible para el periodismo independiente, para el periodismo que investiga, y nuestro modelo en este momento es 60% recursos de la cooperación internacional, de proyectos que postulamos, y 40% de recursos propios con la escuela, desarrollo de tecnología. Entonces, en estos momentos yo les hablaba que somos parte de todo un movimiento en América Latina de nuevos medios, y todos estamos buscando la forma de seguir, de hacer sostenible este trabajo que hemos iniciado, y no tenemos una única respuesta, pero lo que sí podemos ver, y algunas conclusiones en las que hemos podido llegar, es que trabajando en alianza con organizaciones de sociedad civil, con organizaciones internacionales, con universidades, haciendo un trabajo multidisciplinario, no solo el periodista, sino también profesionales que tienen otras experiencias, esto hace que el trabajo sea más sostenible, gana el ciudadano a obtener información de mejor calidad, y fortalecemos el periodismo, que es fundamental para consolidar la democracia. Muchas gracias. Gracias, Milagros Salazar de Convoca.p. Hemos escuchado a 3 periodistas que tienen ahora funciones de dirigentes de organizaciones diferentes. La palabra la tiene ahora el señor Alfredo Viñolo, que es el presidente de la Fundación de Ética Periodista. Adelante. Muchas gracias. Buenos días ante todos ustedes. Mi agradecimiento a Armando Casís por la gentil invitación. El periodismo de hoy en día, con todo respeto, avergüenza. El periodismo de hoy en día dejó de ser el periodismo de Manuel Jesús Orbegoso, de Alfonso Grados Bertolini, de los señores Miro Quesada. Hoy el periodismo invade con cámaras la vida privada de las personas. Eso no es periodismo. Ninguna facultad de ciencia de la comunicación de alguna universidad del país, pública o extranjera, ha enseñado eso. Pero ahora hay una gran cantidad de gente que se tilda de periodista, que se tilda de opinólogos. En 1980, el arquitecto Belaunde dio la ley que creó el Colegio de Periodistas del Perú. Mediante esa ley, solamente podían ejercer el periodismo aquellos que hayan estudiado en la Facultad de Ciencias de la Comunicación o hayan tenido 6 años de ejercicio profesional. En la época del presidente del Congreso, Torres y Torres Lara, se modificó esa ley y cualquier persona puede fungir de periodista. Por lo tanto, si alguien viola el Código de Ética Periodística, ni el Colegio de Periodistas, ni la Federación de Periodistas, ni la Asociación de Periodistas puede hacer nada. Eso es por un lado. Por otro lado, existe la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, que agrupa los canales de señal abierta. Hace 20 años se dio esta ley. Esa ley no contempla lo que es señal por cable. Gran cantidad de ustedes, a la hora que abrimos los ojos y nos persignamos,
vemos con estupor, vemos con vergüenza y vemos con asco los noticiarios de los canales de televisión, donde la muerte es espectáculo, donde la miseria se hace todo un espectáculo. No hay ni siquiera respeto por la muerte, ni siquiera por los niños o niñas que son violados o son asesinadas. Si esos periodistas fueran colegiados, hace rato estuvieran fuera de esos canales de televisión. Esa es una vergüenza, eso no se puede permitir. Los canales de televisión manipulan a la sociedad civil. Se ha hecho todo un espectáculo con el referéndum. Hablemos claro, sin ideologías políticas. ¿Qué ganamos con el referéndum? ¿Que no haya reelección de congresistas? Desde 1980 que el Perú regresó a la democracia, ¿cuántos congresistas han sido reelectos? Exageradamente son 26. Algunos que tienen 25 años, 20 años, 15 años o 10 años. ¿Qué se logra con la reelección? ¿Que tengamos jueces probos y no los sinvergüenzas que tenemos ahora? ¿Que tengamos ministros que cumplan con su trabajo y no como el ministro de Justicia, que ha tenido la insolencia de remitirle al presidente de la República, con el visto bueno del Premier, 2 proyectos de ley? Uno habla de la bicameralidad, ¿ok? Regresar a la Cámara de Senadores y Diputados, perfecto. Y el otro habla de la unicameralidad. Pensemos que cualquiera de nosotros es congresista. ¿Cuál de los dos vale? ¿Va a haber cámara única o va a haber doble cámara? El problema está la cantidad de pulpines que hay dentro de la administración pública que de derecho constitucional desconocen. Y es una vergüenza que el presidente de la República haya firmado esos proyectos de ley sin ni siquiera leerlos. Y es una vergüenza que el ministro de Justicia no haya hecho nada y que el asesor jurídico y el gerente de asesoría jurídica del Ministerio de Justicia tampoco ha hecho nada. ¿Eso no creen que lo han hecho a propósito? El presidente de la República puede manejar un país de acuerdo a una masa que eligió a esos congresistas. ¿Quién es el responsable de tener 70 y tantos congresistas de Fuerza Popular? ¿No es la masa por la que votaron? Y esa masa ahora pretende cerrar el Congreso. ¿Qué se gana cerrando el Congreso? ¿Qué logramos? Ha vuelto a haber una Cámara de Senadores y Diputados con gente de la talla de Felipe Osterling Parodi, de Armando Villanueva del Campo, de Luis Alberto Sánchez, de Roberto Ramírez del Villar. El 5 de abril de 1992 se quebró el Estado de Derecho, se creó el Congreso Constituyente Democrático, el presidente fue Yoshiyama y tuvimos una Susy Díaz de congresista de la República. Ahí, con todo respeto de ustedes, se fue al diablo el Congreso de la República. De ahí para adelante, ¿qué hemos tenido? Mataperro, robacable y demás porquerías. Pero ¿quién es el responsable de eso? ¿No es el responsable la gente que los eligió? ¿No es el responsable los medios de comunicación que se inclinan por una cantidad de plata? ¿No es responsable los medios de comunicación que manipulan a la opinión pública? ¿Cuántos medios de comunicación han tenido el coraje, la hombría y la decencia de decir las cosas como son? Hay que decir, sí, señor presidente. Eso es una vergüenza. El día viernes, en el Diario Expreso, he publicado 3 páginas de la corrupción que hay con el procurador público del Poder Judicial, donde le ha pagado a los jueces millones de millones. El presidente del Poder Judicial salió al día siguiente en un programa de radio desmintiendo eso. Los documentos se van a publicar mañana en el Diario Expreso, porque el presidente del Poder Judicial está mintiendo. Que el juez Ríos reciba plata de beneficios sociales, que el juez Inostroza reciba plata de beneficios sociales. Eso no se puede aceptar, eso no se puede permitir. ¿Y creen que con un referéndum vamos a cambiar todo esto? ¿Creen que con un referéndum vamos a tener congresistas decentes? Es una pena la hora actual en que está el país. Y lo que está haciendo en estos momentos el Premier
en el Congreso de la República es simplemente un pantallazo, una pérdida de tiempo, porque el voto de confianza, les aseguro, que en la noche se les dará y no pasará nada. Y el que va a quedar mal va a ser el presidente Vizcarra, sobre pretexto de pretender cerrar el Congreso. Y no lo va a cerrar porque no le conviene cerrarlo, porque está involucrado en el caso Chinchero. Con el respeto de mi amigo Armando Casís, asumo cada una de las palabras que he dicho. Soy responsable de cada una de las palabras que he dicho, exceptando de toda responsabilidad a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Viñolo. Luego le preguntaremos si ve usted algo positivo en el país y en la prensa en particular, quizás tenga ocasión de decir algo sobre eso. Retomamos el orden en el que hemos comenzado con este foro y yo quería preguntarle a Augusto Álvarez Rodríguez, que ha hecho algunas referencias a decisiones del Estado, legislativas, hostiles a la prensa, entonces ha hablado de hostigamiento, pero hay un clima cultural también y el uso fácil de ciertos adjetivos como mermelero, que es el apodo que se le da a los periodistas corruptos, que se usa con una extrema ligereza. Y estamos ante un país donde parte de los problemas justamente tienen que ver con la poca responsabilidad cuando uno atribuye a los demás comportamientos o, como en este caso, delitos. ¿Qué piensas tú sobre este clima cultural en el que algunos dirigentes políticos, para, digamos, neutralizar las críticas contra ellos, recurren sistemáticamente a palabras denigrantes como mermeleros? Es un buen tema el que plantea Fernando, porque parte de las hostilidades que han habido en estos años es un incremento. Y Bernardo, voy a responder corto porque Bernardo iba en ese lado, por el lado de las redes, pero yo percibo que lo que hay en este contexto es algo más estructurado de lo que aparentemente se piensa. Yo soy entre muchos periodistas, víctima de estos ataques y por tanto tengo una experiencia práctica de ver por dónde van las cosas. Pero yo encuentro un guión común que se repite entre los ataques en redes muy fuertes contra un grupo amplio de periodistas y que van cambiando cada 3, 4 días, pero encuentro ese patrón que es el mismo tipo de agresión y yo bloqueo, la verdad, que unos 150 personas al día que van con ese tipo de ataque, con el hashtag que amanecen. Pero uno prende algunos medios de comunicación, en particular algunas radios, en teoría cercanas a estos sectores políticos, y el guión es el mismo. Y luego veo en Canal N o en radioprogramas a la salida en el hall de los pasos perdidos en el Congreso, donde declaran los congresistas, y los escucho decir exactamente lo mismo. Y yo tengo la sensación que lo que hay es un ataque muy estructurado por parte del poder político y que además utilizan medios de comunicación estatal como los del Congreso de la República, que hoy día son utilizados absolutamente como propaganda política para un par de partidos políticos. Por tanto, creo que hay una amenaza ahí mucho mayor, que es el tratar de desprestigiar a los medios de comunicación, a periodistas que trabajan en esos medios, para mellar la potencia de las opiniones, investigaciones, denuncias que puedan hacer. Y yo también sigo esas redes y veo que con frecuencia te atacan a ti, a tu compañera Patricia del Río, que trabaja en programas en las mañanas. Es una cosa bastante estructurada de cómo van por temporadas este tipo de ataques. Por tanto, pues no me llama la atención, pero creo que cuando estas cosas recrudecen y se vuelven más fuertes, simplemente son señal de que uno está caminando por el buen camino, que está haciendo bien las cosas. El día que esos políticos o esas redes comienzan a hablar bien de uno debería preocuparse, la verdad. Bernardo Roca Rey, tú nos has contado la experiencia de hace 18 años que significó la creación de un canal de información permanente por cable. 18 años después, ese canal tiene una presencia enorme en nuestra sociedad, pero también en las redes sociales. ¿Cómo se ha dado ese paso a un periodismo digital en paralelo a los mecanismos tradicionales como el de la televisión? Tu pregunta amplia ocuparía muchos tomos y muchas horas, pero voy a tratar de resumirla. Entre otras cosas, aprovechando que aquí en la sala se encuentra una persona, porque así son las curiosidades de la vida, alguien que sí tuvo conocimiento de esto y que representaba en esa época Telefónica, el señor Nadal, que está aquí, conoció esto un poco de cerca y se sabe que a la hora de hacer un canal
en esa época era un canal digital no lineal, era lo más avanzado que había. El canal N era un símbolo de vanguardia y de innovación, pero además iba a ser la única imagen, aunque sea chiquita porque iba por cable, pero era la única imagen independiente que podía haber en el Perú. Es sabido que en ese momento el gobierno reaccionó como reacciona hoy en día igual. El gobierno, me refiero en ese momento al poder político. En ese momento estaba efectivamente como ejecutivo, hoy está en el legislativo, pero en fin. El tema es que buscaron otra señal, trataron de prohibir la señal, Telefónica tuvo bien de guardarla. Estas palabras no las he dicho nunca porque implican empresas, pero hoy día, por una coincidencia de los astros, me he atrevido a mencionarlo. Telefónica tuvo la valentía de dejar las cosas como estaban, y sí, ofrecieron un canal en la otra esquina que, como todos sabemos, no triunfó y no prosperó. ¿Por qué no prosperó? Porque ahí es donde va tu pregunta. Los medios que sobreviven, los medios que quieren, son aquellos que son vistos. Los periódicos que hay en este momento que tienen lectoría son aquellos que concitan la atención de sus lectores. No es que le den lo que ellos quieren, le dan la información necesaria y pertinente para que actúen en el momento, porque tiene que ser también oportuna la información. Eso es lo que permite que prosperen unos y se queden otros. De eso mismo, en las redes, quisiera remontarme mucho, mucho tiempo antes. Vamos a suponer, y ese es un ejemplo que estoy inventando en este momento, puede ser que no salga perfecto, pero por lo menos será original. Si nos vamos a la época, el año cero, por ir a un año, bueno, en el año cero, empiezan de alguna forma para contar cómo salen los nodos y los vértices y todas estas cosas de las redes, empiezan el boca a boca y empiezan a contar como en el año veintitantos, 30, Cristo hace una religión. ¿Y quiénes son los periódicos? Para mí son los cronistas son los evangelistas. Habían 30 y tantos, 40 y tantos, no sé cuántos hay, ustedes seguramente saben más que yo, pero no pasaron sino 4. Es censura sí, pero en el año 600. El boca a boca era lo que mandaban los mensajes, y eso son las redes. No es que se hayan inventado ahora, lo que ha cambiado es la plataforma de los periódicos impresos. Posiblemente el próximo año sea a través de pantallas, solamente en pantallas, pero las pantallas no van a ser planas, posiblemente sean unos hologramas donde uno pueda ver las cosas en 3 dimensiones. En fin, la plataforma va a variar, el contenido siempre va a tener que ser el mismo, o sea, la actualidad, lo que está ocurriendo, indudablemente, de alguna forma, el sentir del cronista que se imprime a través de la responsabilidad de una opinión, y es en la opinión donde empiezan los problemas, que es lo que estamos viendo ahora. De esa forma, hoy en día vamos a tener que enfrentar un fenómeno que está empezando en este momento y que no es conocido, porque ¿qué pasaría si en lugar de evangelistas hubieran habido máquinas evangélicas? Y eso es lo que está ocurriendo. Las redes se ven potenciadas con la inteligencia artificial, que de alguna forma es capaz de direccionar, de responder y de multiplicarlos por millones los mensajes. Yo pienso que eso, lejos de fomentar más la lectoría de las redes, lo que va a hacer es terminar por regresar a los medios de comunicación, que también están en las redes, pero que van a, de alguna forma, concitar la atención, porque de alguna manera son los que van a editar las cosas que son de alguna forma necesarias para el cotidiano de las personas, de los entes naturales. En resumen, tenemos 2 personajes en este momento, que son las personas jurídicas y las personas naturales. La marca de cada una de ellas termina siendo hoy en día un atributo que puede llevarlo a la celebridad,
puede llevarlo a las campañas políticas o puede hacer que mucha gente los lean. Pero eso tiene que ser una persona natural, no necesariamente jurídica. Los jurídicos que vienen a ser los nodos son los medios de comunicación actuales o los que tengan que venir en el futuro. Yo creo que ya me estoy excediendo. Gracias, Bernardo. Antes de darle la palabra a Milagros Salazar, Augusto Álvarez Rodríguez quiere añadir algo. Muy brevemente, lo que Bernardo apunta de lo que Telefónica apoyó a Canal N en los comienzos, parece que es bien importante, porque creo que el involucramiento de la empresa privada en estos procesos de cambio, de asentamiento de principios, valores en la sociedad, es fundamental y no siempre es fácil. Y apoyar a Canal N en los años, a final de los 90s, para hacer lo que hizo en esos momentos en los cuales sacó las pruebas de la corrupción que había en el gobierno de Fujimori de hace 20 años, era muy valioso. Y para una empresa que tiene tantas relaciones con regulatoria de todo tipo con el Estado, apoyar este tipo de cosas es particularmente valioso. Entonces, lo quiero destacar como una expresión de la importancia que tiene el papel que la empresa privada puede jugar en estos procesos. Y Telefónica ha jugado, debo decir, y me sumo a las palabras que Bernardo ha dicho, un papel muy importante en lo que se refiere al respaldo a medios de comunicación, especialmente cuando han estado enfrentados con el poder por denuncia, el poder político por denuncias, etcétera. Y una empresa, por ejemplo, que hasta ahora promueve y ayuda y financia, entre otras empresas, con los premios de periodismo nacional que se promueve entre IP y la Universidad Católica, y que es una expresión de cómo la empresa privada puede jugar un papel importante en la sociedad civil para grandes transformaciones. Milagros Salazar, nos has dicho que tu medio digital, Convoca.p, creado hace 4 años, ha pasado durante este lapso de 2 periodistas a 18 periodistas, y que la difusión digital se lleva a cabo sobre todo en provincias, con un énfasis en la selva. La selva, recordémoslo para los que no son peruanos, es 60% de nuestro territorio nacional, aunque solamente 10% de nuestra población vive ahí. ¿Cuál es el secreto para poder acceder en un país que no tiene una cobertura digital total, sobre todo no en la selva, para difundirse de esa manera? Bueno, decir que hay aplicaciones web que tienen como principales usuarios pobladores del interior del país, pero hay otros productos que son de impacto nacional, ¿no? Hay otras investigaciones, no solo es eso, sino que tomamos en cuenta en todo caso en la producción de nuestros contenidos y desarrollo de las aplicaciones web y otras actividades que no centralizar toda la información en Lima, entender que uno de la misión que tenemos como periodistas es hacer llegar nuestra información donde tiene que llegar para que la gente pueda tomar decisiones, incluso trascendiendo las redes sociales, porque las redes sociales y toda esta polarización de la que estamos hablando no debe distraernos de nuestra misión de dar información de calidad a la gente para que tome decisiones sobre su vida. No todo se lucha o se pelea en las redes sociales, puede ser un espejismo hasta cierto punto, porque lo que yo he podido ver y el equipo de Convoca ha podido ver de los viajes al interior del país, a la Amazonía, en los Andes, la manera en que ellos consumen la información no es ahí, no consumen según la pelea que hay en redes sociales o los insultos o los ataques, tienen otras vías de comunicarse. Entonces también exige repensar cómo vemos maneras más efectivas para poder llegar donde tenemos que llegar, porque yo siempre digo que si el rey del buen periodismo es el contenido, la gran reina es la difusión y cómo tú llegas a cómo ves formas de llegar, sobre todo en nuevos medios como Convoca, que es un medio digital y que no es un medio tradicional. Entonces hay que buscar formas y alianzas para poder llegar. Puede ser un medio digital, pero tu contenido puede llegar a través de la radio, por ejemplo. Nosotros hacemos podcasts, hacemos reportajes de investigación también en archivos de audio y hacemos también algunas alianzas para que llegue a través del impreso el contenido. Entonces creo que también es importante eso, que no distraernos nuevamente de esa misión que tenemos y la respuesta que siempre doy cuando hay ataques. Por ejemplo, les voy a contar un ejemplo chiquito. Hace poco nosotros publicamos una
una investigación sobre las conversaciones internas de la empresa constructora brasileña Camargo Correa para financiar la campaña electoral del 2006 de Alan García. Y recuerdo que Alan García no nos quiso dar una entrevista en su momento, y después que salió la investigación, sí respondió por su cuenta de Twitter, ¿no? Diciendo que hay ciertas especulaciones, minimizando la información, ¿no? Entonces, bueno, si Alan García dice que son especulaciones y minimiza el asunto, hubo una decisión interna que tenemos que hacer, hay que responder con hechos. Y respondimos con hechos, uno a uno, porque más allá de lo que pueda decir Alan García, es lo que el ciudadano necesita conocer sobre lo que dice Alan García. Los políticos pueden decir lo que quieran, en el sentido, no, a ver, entre comillas, me refiero que ellos pueden decir para la tribuna lo que les conviene, pero los periodistas nos basamos en hechos y tenemos que responder sobre el punto, ¿no? Entonces, después de eso, Alan García se quedó en silencio, no volvió a decir más. Y los seguidores de él también no tenían mucho argumento respecto al tema. Y fue interesante porque en la noche Cuarto Poder también hizo un reportaje sobre el caso, mira qué importante las alianzas, para poder ampliar más aún la información y que ya no solo donde nosotros no pudimos llegar a través de nuestra página, digamos, nuestro medio digital, la televisión tiene un gran poder y se pueden informar de otra, digamos, de una manera más amplia sobre esa información. Y sí, es verdad que puede haber malos programas de televisión, pero también hay buenos programas de televisión. Pueden haber malos periodistas, pero también hay buenos periodistas. Entonces yo creo que es importante no generalizar tampoco y es importante fortalecer lo que funciona. Es importante construir y si hay algo que no funciona, mirar para poder ver qué cosa podemos hacer mejor. Porque si algún poder tiene el periodista, me parece que es cuando realmente investiga y se preocupa por los problemas de la gente. Gracias, Milagros Salazar. Señor Viñolo, presidente de la Fundación de Ética Periodista, le hemos escuchado hacer una verdadera filípica contra la prensa en el Perú, contra el presidente de la República, contra el primer ministro, contra otros dirigentes parlamentarios. Queríamos por eso saber, y usted parece creer que la solución para los malos periodistas es que sea obligatorio que sean miembros de un colegio profesional y que sean sometidos a un régimen disciplinario de ese colegio. No sé si lo entendí bien. Esa es la primera pregunta que le quiero hacer. Pero la segunda justamente es preguntarle si usted ve cosas positivas, porque nuestro tema es medios responsables en una sociedad democrática. Eso se entiende, dar cuentas por una parte y ser críticos e independientes por otra. ¿Usted cree que hay medios responsables? Yo sí. Es su opinión. En el caso de los periodistas, usted me dice que tendrían que ser colegiados o tendrían que pertenecer a una gorda. Pregunto si eso es lo que usted piensa, porque aludió a una ley de la época de Belaúnde que nunca estuvo vigente y que no se aplicó, y usted cree que es porque no se aplica esa ley. Le voy a explicar. Sí. Primero, mi padre tuvo el primer título de periodista en el Perú, un 27 de diciembre de 1948, en la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica. El arquitecto Belaúnde, el 1 de octubre de 1980, cuando devolvió los medios de comunicación social confiscados por el gobierno de Velasco, dio la ley del Colegio de Periodistas. A la fecha hay 6.000 periodistas colegiados. Es una pena que usted no sepa que hay un colegio de periodistas y que hay periodistas colegiados. Soy miembro. Ahora señor le Viñolo. pregunto lo siguiente. Soy miembro honorario, ¿eh? Sé demasiado bien. Entonces usted me acaba de decir otra cosa, que el colegio no funciona. Le estoy diciendo que sí funciona. Yo lo que le pregunto es si usted cree que la solución para que no hayan esos malos periodistas que ha descrito usted es que sea obligatorio que sean colegiados y que se sometan a los órganos de sanción de ese colegio. No tenemos un colegio de abogados que tiene un tribunal de ética, no hay un colegio de médicos que tiene un tribunal de ética, no hay un colegio de arquitectos. Todos los colegios profesionales a nivel mundial tienen tribunales de ética. En el Perú, gracias a Torres y Torres Lara, cualquiera persona puede fungir de periodista, sea o no sea periodista. Si no es periodista y comete un delito ético, ¿quién lo va a penalizar? El colegio no puede, la federación no puede, la asociación no puede.
Por eso es lo que está pasando hoy en el Perú. Pero tenemos Revise usted leyes, los periódicos de tenemos 50 centavos. tribunales, tenemos leyes en donde hay definidos muchos casos penales sobre difamación, sobre calumnia. Y hay eso- tribunales que condenan en esos casos. No vivimos en la barbarie, porque el colegio profesional no es obligatorio. El derecho de rectificación existe, pero vuelvo a insistir, si existen colegios profesionales para todas las profesiones, ¿por qué no puede ejercer el periodismo aquellos periodistas que son profesionales y colegiados? Basta presentar el título. El problema radica en que se desconoce el código de ética. El problema radica que se viola el código de ética. En el caso concreto de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, he levantado más de 5 programas. El valor de la verdad de Beto Ortiz fue sancionado. Bienvenida a la tarde fue levantado. El último pasajero donde una niña fue obligada a comer cucarachas fue levantado. Si no fuesen o si no perteneciesen esos canales a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión y no cumplieran el código de ética, simplemente no se podría hacer nada. O como dice usted, recurrir al Poder Judicial. Pero en el Poder Judicial, una cosa es que el señor Viñolo denuncia a un canal de televisión y otra cosa que el canal de televisión defienda con su plata y se compra al juez. Porque en el Perú simplemente se compran a los jueces. Y el señor Viñolo no tiene la capacidad económica de un canal de televisión. Pero el señor Viñolo, a través de la fundación, ha podido levantar programas de televisión. Y los invito a cualquiera de ustedes que entren a Google y pongan mi nombre. Entonces, vuelvo a insistir, tiene que haber una regulación para los periodistas y que cumplan con el código de ética. Porque no se puede publicar, por ejemplo, en un periódico una foto de la niña de San Juan del Lurigancho que fue asesinada y quemada. ¿Eso se puede publicar en una carátula? Está prohibido eso. Eso está legalmente. prohibido. No, pero no es un asunto ético, solamente es un asunto legal. Hay Es leyes un que asunto protegen ético, a los es un menores. asunto moral y es un asunto constitucional. Pero eso han hecho los periódicos de 50 centavos. Eso lo ha hecho Punto Final de Canal 2, cuando puso al papá de la mujer, de la niña esta muerta, y atrás puso la foto de la niña. Eso no es televisión. El caso de la mujer esa que ha violado a sus 2 hijas. Poner la foto de las niñas en los canales de televisión. ¿Qué cosa pretende usted? ¿Que un televidente entable una acción judicial contra el canal de televisión? Cuando el televidente bastaba con remitir una carta o de oficio al colegio, sancionar a ese periodista. No hay que hacer espíritu de cuerpo. Con todo respeto se lo digo. Gracias. ¿Usted piensa que hay algo que pueda ser resaltado para nuestros amigos extranjeros sobre la prensa independiente en el Perú, o todo pasa por el ángulo de lo negativo? No, hay cosas, hay cosas favorables. Hay cosas favorables. Por ejemplo, está el caso concreto de Canal N. Es el único medio de comunicación social independiente. Gracias a Canal N se vio lo de los 4 suyos. Gracias a Canal N se vio el caso de los Vladivideos. ¿Y los demás canales? Y ojo, que el Canal N no tiene legislación televisiva en el Perú porque no está sujeto ni al Código de Ética, ni a la Ley de Radio y Televisión, ni al Pacto de Autorregulación. Pero Canal N hizo mucho más que todos los canales en su conjunto de señal abierta. Y algo más, Canal N percibe un ingreso mucho menor de la torta publicitaria que los canales de señal abierta. Bueno, ve eso entonces positivo. No sé si los otros miembros de la mesa quieran tener algunas palabras finales. Augusto Álvarez Rodríguez de IPIS. Bueno, creo que es un momento importante el que se está desarrollando en el país con procesos de cambio bien relevantes, y creo que quien van a ser protagonistas de todo esto, además propiamente los políticos, es la sociedad civil. Y dentro de la sociedad civil yo destaco particularmente el papel que el periodismo está jugando y que va a jugar en los siguientes años en estos cambios que van a haber, pero sobre todo al ciudadano que protesta, que marcha y que con frecuencia es un aliciente para la defensa de estos principios. Bernardo Roca Rey. Bueno, quería agradecer a los organizadores de esta reunión, porque no solamente nos permite difundir ideas, acentuarlas, sino porque de alguna forma nos pone en un contexto latinoamericano, iberoamericano,
que para mí me parece muy favorable. Las fronteras se tienen que empezar a borrar poco a poco, y dentro de esta idea, el comunicarnos mejor entre nosotros mismos nos va a ayudar mucho a salir del ostracismo. Este es un tema que está por comenzar, a pesar de que tiene tantos años. En el tema de las comunicaciones en Iberoamérica tiene un futuro muy prometedor y muy importante. Yo que veo proyectos periodísticos, los proyectos periodísticos que estoy mirando en este momento tienen que ver con Iberoamérica. Ya no son para el Perú, no son para una región y menos para un pueblo. Muchas gracias. Bueno, creo que precisamente el nombre de este encuentro invoca al nuevo liderazgo, ¿no?, de la sociedad civil, y es un contexto muy interesante para renovarse, para buscar nuevas formas de trabajar en alianza, de innovar, de que al centro de todo el trabajo que se desarrolla esté el ciudadano empoderado. Es en el caso de los medios de comunicación, en los foros de periodismo, siempre se ha mencionado y se analiza que vivimos en los últimos años una crisis de contenidos, y que en respuesta a esa crisis ha habido nuevas formas para responder a esa necesidad de informar mejor. Y no es un fenómeno solo en el Perú, sino es global. Y decir que yo prefiero siempre ser más entusiasta respecto al futuro, porque creo que nosotros podemos ser agentes de cambio y está en nuestras manos poder cambiar las cosas desde el rol que nos toca cumplir en la sociedad civil, desde el papel que nos toca. Y creo que somos más fuertes uniendo esfuerzos para una meta común. Mi agradecimiento nuevamente a don Armando Casís, su paciencia a ustedes, y entendamos que la prensa no es el cuarto poder del Estado. Tenemos que entender que la prensa es el primer poder de los pueblos libres. Ojalá que Dios nos ayude, que el periodismo en el Perú sea mucho más responsable y que la sociedad civil participe activamente, porque no merecemos el país que estamos viviendo hoy en día. Que Dios nos ayude. Mil gracias a todos ustedes. Buenos días. Muchas gracias. Así ponemos punto final a esta mesa. Felicito a los organizadores de haber convocado este tema, que creo que, como se ha puesto en evidencia, es muy importante y es un sector en donde se intermedia entre los poderes públicos, el mundo de la empresa y la sociedad civil. De manera que muchas gracias. Yo también agradezco al señor Casís y a los organizadores que han hecho posible que esta 14ª versión de los encuentros iberoamericanos de la sociedad civil se haga en nuestro país, que mucha falta tiene de debates e intercambios como este. Muy buenos días.